9:04 de este martes estamos recibiendo en el estudio. Les recordamos que ustedes pueden ver esta entrevista en vivo y en directo por nuestro canal en YouTube, la 36 Radio Centenario. Al doctor Francisco Coppola, la audiencia de la 36 ya lo conoce, médico, ginecólogo, profesor de grado 5, especialista en ginecotocología y endocrinología, ha sido director de la Clínica Ginecotológica B del Hospital de Clínicas. Bueno, hay alguna novedad en ese sentido que él nos contará, pero hay temas para hablar respecto a la salud que nos interesa, como siempre, profundizar con él. Buen día, Francisco. Buenos Gracias días. por estar. ¿Un conocido viejo o un viejo conocido? De las dos. Es Bueno. un viejo conocido. Y estamos con Ángeles, que nos ayuda en estos temas también. Pero bueno, un poco ¿hay alguna novedad con respecto a lo de la clínica, ¿no? Que has venido trabajando hace unos cuantos años, pero hay cambios en ese sentido. Bueno, los cambios jubilatorios. Bueno, ha llegado el momento de que uno tiene que dar un paso al costado, dejar a los jóvenes que conduzcan la dirección del hospital. Intentó varias veces, Sí. con éxito 3 veces, y la cuarta fue la vencida. Bueno, yo tengo... Intentó que siguieras. Seguro. Lo que pasa que el trabajo de gestión de una maternidad, que fueron 4 años muy intensos, que llevaron una maternidad que estaba casi por desaparecer a la única que tiene certificación de calidad internacional, fue un trabajo de mucho desgaste, ¿no? Dormía poco y trabajaba mucho, y mucho en gestión, que no es exactamente lo que a mí me apasiona. Claro. Lo que me apasiona es estudiar, escribir, la docencia en sí misma y todo ese tipo de cosas. Pero bueno, fue una experiencia, para mí fue el cierre de mi carrera docente de una forma impresionante, ¿no? Sí, la verdad que visto de afuera uno, mejor y imposible. Y los reconocimientos por parte de todo lo que es la nueva dirección del Hospital de Clínicas es más de lo que uno puede esperar. Así que cerramos para empezar otra etapa. Y estás escribiendo, por ejemplo, estudiando y escribiendo. Claro, ahora estoy actualizándome porque todos esos 3 años yo desarrollé el hábito de estudiar. O sea, me siento satisfecho conmigo mismo si estoy actualizado, no en todo, sino en las áreas que elijo, ¿no? Eso a mí me llena porque enseguida lo trato de volcar a los más jóvenes. Y bueno, eso me apasiona, y publicar y todo ese tipo de cosas me gusta. Claro. Actualizarse debe ser siempre, me imagino. Actualizarse tendría que ser obligatorio. Bueno, el conocimiento se duplica cada 2 años, 3 años. En términos, se mide el conocimiento, hay formas de medirlo. Y en cada área se expande. O sea, es explosivo cómo se expande el conocimiento. Nosotros cuando hacíamos ginecología eran algunos libros para estudiar ginecología. Claro. Hoy es infinita la bibliografía. El conocimiento se expande, es muy difícil estar actualizado, hay que elegir 1 o 2 temas para estar actualizado y poder ser referencia de otros en esos puntos. Otros se tendrán que encargar del resto porque es imposible que un ser humano abarque eso. Ahora, esto y otras cosas, ¿no? En la medicina, por lo menos, seguramente en otros lados también, te lleva necesariamente a no solo una cuestión académica, una cuestión ética, que vos digas, bueno, yo me recibí, acá tengo el título, lo colgué y acá sí, lo voy, que pasa ¿no? que... O si sigo actualizando, si sigo metiéndome en lío, ¿no? Bueno, lo que pasa que hay una responsabilidad ética. Si tú no estás actualizado, ¿qué le estás brindando a los pacientes? Sí, claro. Y hoy tenemos el tema de la inteligencia artificial. O sea, cualquier persona puede consultar exactamente, hacer la misma consulta que hace un médico a la inteligencia artificial, y las respuestas no son muy alejadas. Claro. Así que tenemos que estar actualizados, tenemos que ser humildes en el sentido de reconocer las limitaciones que tiene el conocimiento humano. No hay que ser soberbio. Yo le enseño a mis alumnos que cuando tengan que consultar con otro especialista por una duda, lo hagan frente al paciente, porque en mi experiencia el paciente, en vez de dudar del conocimiento del médico, refuerza la confianza con el médico. La mayoría de los médicos
tratan de ocultar su ignorancia porque piensan que el paciente va a pensar que no sé qué cosa, Sí. ¿no? Y es Sí. un razonamiento inadecuado. Porque si tú levantás el teléfono, hoy en día, frente al paciente, cosa que yo hago, y le enseño a que los demás hagan, intercambias opiniones con un segundo o un tercer especialista o subespecialista, la confianza con el paciente no se debilita, se Claro. refuerza. El paciente se queda más tranquilo. No Claro. es al revés de lo que la subjetividad de la mayoría de los profesionales piensa. Si vos vas a un centro de salud, por lo que yo conozco a nivel de los públicos, por lo menos en el privado, no sé si eso existe, y vos vas y dices, están todos reunidos, ¿no? En oncología, están reunidos los dermatólogos con los oncólogos, con esto, con aquello, con lo otro, pues decís, qué bárbaro, porque están trabajando en conjunto. Seguro, porque está en relación a lo que hablamos hoy, que el conocimiento no se puede abarcar. Claro. Entonces, por lo menos mis alumnos, los más jóvenes, repiten una frase: no hay que saber todo, hay que tener el teléfono de muchos. Muy bien, muy bien. Entonces, con eso es efectivamente lo que acabamos de hablar. Sí. Pero ¿y cuáles son los límites entre el que vos digas, bueno, yo no sé todo, yo llamo y pregunto, la inteligencia artificial, que vos decías no está muy alejada? Sí, ¿De no la está, verdad? no está alejada en la información. En la información. Pero Y el nosotros... paciente, que yo voy, busco acá y digo acá tal cosa, entonces voy y te discuto a vos. No, pero mira, yo busqué y acá dice tal cosa. Sí. Y te discuto de igual a igual, entre Sí, comillas, sí, ¿no? puede hacerlo. Puede hacerlo. Nosotros lo que tenemos, y es lo que tenemos que hablar, lo que tenemos nosotros, y no tiene inteligencia artificial, es el humanismo, la confianza. Claro. Entonces, si nosotros nos deshumanizamos como profesionales, gana la inteligencia artificial. Es decir, nosotros tenemos que trabajar el humanismo. O sea, la parte humana es muy importante porque la relación médico-paciente se tiene que basar en la confianza. Y la falta sin confianza no se puede hacer nada. Sí. No se puede resolver ningún problema sin la confianza. Y en eso entramos en lo que el artículo que hablamos, ¿no? Pero ¿cómo se practica eso? Escuchando, ¿qué quiere decir humanismo ahí? Escuchar. Bueno, yo le digo a mis alumnos que ningún paciente se puede ir de la consulta sin algunas cosas. Primero, la tenés que tocar, la tenés que saludar, la tenés que tocar, la piel con la piel, Claro. aunque sea para tomarle el pulso o para darle la mano. ¿Tá? Saludar, tocar y mirar a los ojos, porque la mayoría de los médicos miran la computadora. Es verdad. ¿Tá? Entonces, si vos... Mirá que 3 cosas básicas que estamos hablando, ¿no? Sí. Saludar, tocar y mirar a los ojos. 3 cosas. Sin esas 3 cosas, la consulta no existe. ¿Ah? Después vendrá lo demás. Entonces, yo cuando era más joven ahora ya los pacientes ya me conocen, ¿no? Pero yo les tendía la mano y me daban la orden. Yo les tenía la mano y me daban la orden. Yo no quiero la orden. Pensaban que te Seguro, preocupaba eso. Sí, algunos hace muchos años ni siquiera se sentaban, ¿no? Entraban a la consulta y quedaban parados, acostumbrados a una medicina Expeditiva. paleolítica. Sí. Bueno, entonces cuando estamos hablando de esas 3 cosas es un ejemplo, ¿no? Nosotros tenemos que tener el grado humano necesario para recibir un paciente que por algo viene a la consulta. Para él es su mundo, es su vida, tiene temor a la muerte, a las enfermedades, Claro. está angustiado. ¿Tá? Nosotros no podemos atender ese paciente como si fuera una panadería. ¿Cuánto quiere? Un kilo de pan, Sí. un kilo de Más galletas. tostado. Claro, alguna cosa. No. Entonces, la parte humana, entonces eso tiene que ver con las que se llaman habilidades comunicacionales. Porque los médicos, muchos, la facultad no los prepara en habilidades de comunicación. Sobre todo en dar malas noticias. Porque dar buena noticia todos sabemos. Claro. El problema es dar una mala noticia. Entonces, la forma en que se da una mala noticia es muy importante.
¿no? Y nadie enseña eso. Que al médico le toca dar esa mala noticia quizás cientos de veces por año, pero para cada uno es la mala noticia de su vida. Hay toda una técnica que se enseña de cómo abordar una mala noticia. Fíjate vos que en la especialidad mía, la obstetricia, son casi siempre buenas noticias, pero a veces son muy malas. Y cuando son malas, son muy malas. Entonces, cómo dar una noticia a un paciente es muy importante. La técnica humana de cómo hacer eso posible, ¿no? Y no tirarle un balde de agua fría en la cabeza, ¿no? Y eso no se enseña, normalmente no se enseña. Ahora hay más unidades académicas y que se están preocupando por enseñar habilidades comunicacionales, pero es una cosa bastante nueva, ¿no? No es que siempre se enseñara una habilidad, no, siempre, o sea, la regla era que no se enseñasen. Ahora se está comenzando con eso porque se está viendo la importancia. Vamos a hacer una primera pausa, 9:15. Ustedes, como siempre, se comunican por el 099-326-381 o nos están escribiendo en el chat también del canal. Desde Argentina, Maite dice: buen día, vaya el agradecimiento al doctor Coppola por su entrega, su profesionalismo, responsabilidad y sacrificio. Ojalá su ejemplo cunda entre los estudiantes, dice en ese mensaje. Ya seguimos. Transmite Radio 36, Centenario, de Montevideo, Uruguay. Una radio imprescindible, porque nos da ánimo siempre. Sembrao, en vivo en Sala Citarrosa. Tasembrao, el colectivo de artistas flamenco del Uruguay, presenta en vivo su primer álbum, Flamencos Cantan Uruguay. Viernes 4 de septiembre, 21 horas, en Sala Citarrosa. Entradas en venta en Ticantel, redes de cobranza y boletería de la sala. Dicen que cuando llegue le van a dar. Tasembrao en vivo en Sala Citarrosa. Invita Pizarro. Porque te acompañamos cada día, porque nos escuchamos, porque hace más de 95 años que compartimos momentos juntos, porque sos parte de la gran familia de la 36. Ahora tenemos que vernos. Nos encontramos en YouTube. Suscríbete al canal La 36 Radio Centenario. La 36 crece con vos. Mañanas de Radio. Habla más, un paso más que eso. Bueno, seguimos conversando fuera del aire y la seguimos al aire también con el doctor Coppola porque hay mucho de qué hablar. Y nos hiciste llegar un artículo que nos contarás cuándo se va a publicar esto, a difundir, elaborado junto con la doctora Fernanda Blasina, ¿no? Sí. Bajo el título Medicina Materno-Feto-Neonatal, responsabilidad compartida en la toma de decisiones, el cambio urgente. ¿Qué lo llevó a escribir esto? Bueno, tiene que ver con la medicina fetal, medicina materna, fetal, neonatal, pero tiene que ver con toda la medicina, en realidad. Porque en este caso, que tenemos 2 pacientes y una familia, es donde es más crítico esta situación. Porque las tomas de decisiones son más difíciles. Por las dudas. Sí. Fetal es antes de nacer y neonatal después de que nació. Sí, con Fernanda Blasina, que es una grado 5 de lujo que tiene el Uruguay. Era. Porque no solo es grado 5 clínica, sino que es investigadora. Es una persona muy reconocida en los ámbitos científicos. No marketing, pero sí en las comunidades científicas. Es muy reconocida. Y trabajamos durante todos estos años en esto que se llama las decisiones compartidas. ¿Qué significa? Es una filosofía, una tendencia
ya universal, digamos, un consejo de cómo tomar decisiones que no la inventamos nosotros, por decirlo así, sino que es lo que se aconseja a nivel internacional. Nosotros estamos acostumbrados a dos cosas. Una, que el médico decida sobre lo que hay que hacer y se lo comunica al paciente. Claro. No, eso es obsoleto, porque eso no contempla las preferencias, las dudas y las inquietudes de los pacientes. Se le pone el nombre de paternalismo médico, ¿no? Entonces el médico decide, el paciente acepta y hacemos esto y nadie pone en duda nada, ¿no es cierto? El que sabe es el médico y el poder paciente, el poder del saber, claro, domina al no poder del no saber. Bueno, eso es una cosa. Otro aspecto negativo del ejercicio en la medicina es lo que se llama medicina defensiva, que significa que el médico está frente a un paciente potencial enemigo, porque puede ser una fuente de demandas y todo lo demás. Entonces el médico prioriza su seguridad frente a los intereses del paciente, que no van a ser atendidos en cuenta, y le hace firmar un consentimiento, que es una habilitación para que pase lo que pase, no tengo yo responsabilidades como médico, y es también un sistema negativo. Uno u otro, o que son lo mismo, aparte, las dos caras de la misma moneda, en realidad no evita la judicialización de la medicina y crea desconfianza médico-paciente, claro, y no contempla los derechos de los pacientes. Entonces, ¿cómo se deben tomar decisiones? Sobre todo en un ámbito donde nosotros no tenemos 100% de certeza. Por ejemplo, nosotros tenemos que juzgar la salud fetal por métodos indirectos, no accedemos al feto y claro, le tomamos la presión al feto, o le medimos, ¿no? Tenemos métodos indirectos. Entonces siempre hay un grado de incertidumbre. Lo primero que tenemos que admitir es qué grado de incertidumbre tenemos nosotros como equipo. claro. Y después las decisiones tienen que ser tomadas en conjunto con la paciente y su familia, o el paciente si fuera un hombre, pero en el caso nuestro con la paciente y su familia. Como tenemos incertidumbres, nosotros pensamos que este camino es el aconsejable, no estamos 100% seguros, la cosa puede salir bien, pero la cosa puede salir mal, entonces los riesgos, los beneficios y los riesgos tienen que ser acordados con la paciente y su familia. Eso de su familia me llamó la atención. Sí. ¿A qué te referís y su familia? ¿A la pareja? Lo que sea la familia. Lo que ella defina. Lo que ella defina como familia. Es decir, nosotros tenemos pacientes que pueden tener sus convencimientos filosóficos, religiosos, de vida, etcétera, etcétera. La parte cultural, tenemos que contemplar al ser humano en su conjunto con la familia y llegar a una negociación del camino para seguir. Además, en obstetricia la negociación tiene que ser a veces cada 2-3 días, ¿no? Supongamos una mujer que está embarazada y tiene un embarazo muy chiquito de 25 semanas, y bueno, los riesgos son relativos. Cuanto más esté adentro, menos complicaciones va a tener al nacer, pero tenemos el riesgo que muera adentro. Entonces tenemos que hacer una balanza, claro, entre riesgo afuera, claro, riesgo adentro, una balanza que va cambiando semana a semana, y todo eso tiene que ser negociado con el paciente. Cuando se aplica esto y los pacientes acuerdan un camino a seguir con riesgos asumidos entre el médico y la familia, o el equipo médico y la familia, nunca hay problemas en el sentido de desconfianzas o de reclamos, etcétera, etcétera, porque está todo sobre la mesa y todo claro. Nosotros tenemos incertidumbre, ¿qué es lo mejor? Nos parece que lo mejor es esto. La paciente y familia asumen el riesgo de continuar en pos de un beneficio de que un niño tenga más potencialidad de sobrevida después de nacer. Eso es lo que, por ejemplo, puedes decir, ¿vos qué harías? Le preguntás al médico, ¿usted qué haría? Bueno, eso se puede decir. A veces el paciente también puede tener limitaciones para decidir, ¿no? Y a veces los pacientes ceden la decisión, pero es una sesión voluntaria. Claro.
Tampoco es lo habitual, ¿no? Lo habitual es que los pacientes comprendan y qué es lo que aconseja y ellos asumen Ahí en está. conjunto riesgo y beneficio compartido entre el equipo médico y el paciente. En 4 años que nosotros aplicamos esta estrategia, estamos hablando de recién nacido de 500 gramos, de 600 gramos, Sí. que puede haber muerto dentro del útero, bueno, nunca tuvimos ningún tipo de dificultades, siempre hablando y negociando con la familia. ¿Y es solo para los casos como los que atienden ustedes? No, eso se aplica en toda la medicina. Para toda la medicina. Toda la medicina. El Ahí paciente está. tiene que estar de acuerdo, tiene que comprender lo que se va a hacer y puede aceptar los beneficios y los riesgos. El problema es que si nosotros le decimos solo los beneficios Claro. y no le decimos los riesgos y después aparecen complicaciones, ya se lesiona la confianza, Sí. ¿no? Bueno, entonces esto que se llama responsabilidad compartida y decisiones compartidas es una estrategia bioética para tomar decisiones en medicina que es aconsejable para todas las ramas de la medicina. Pero en ginecología, en obstetricia sobre todo, es más complejo porque el riesgo-beneficio va cambiando. Sí. Supongamos una madre que tiene una preeclampsia severa, una enfermedad de hipertensión, una presión alta muy, muy precoz, ¿no? Y tiene un feto de 26 semanas. Entonces, lo mejor para la madre es interrumpirle el embarazo, porque se cura de la enfermedad que se llama preeclampsia. Pero eso es malo para el recién nacido, que es muy chiquito. Claro. Entonces, ¿qué hacemos? Asumimos el riesgo de continuar el embarazo con la paciente en riesgo para darle posibilidades al niño, o no le damos posibilidades al niño, interrumpimos el embarazo y curamos a la mujer. Le explico esto Qué para difícil, que se den dilema. cuenta lo relativo que es todo y los grados de incertidumbre que hay. Entonces, con esa relatividad y con ese grado de incertidumbre, nosotros médicos no estamos en condiciones de ofrecer una certeza. No es un infarto que ponemos un stent o el infarto se produce. No, Claro. no es blanco o negro. Son decisiones relativas donde es muy importante que los pacientes se comprometan con la decisión. También tiene que ver, por ejemplo, imaginemos un embarazo pequeño con alguna malformación, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a decidir nosotros por el paciente? Es el paciente que tiene que decidir. Claro. ¿No? Tiene un recién nacido tiene un feto que tiene una malformación, que va a tener problemas neonatales. Entonces, ¿cómo no vas a contemplar los convencimientos filosóficos, religiosos y culturales? Sí. ¿Y cómo vos vas a tomar una decisión por el paciente? No corresponde, ¿no? Claro. Son los derechos de los pacientes que nosotros tenemos que aprender a respetar y a contemplar que las decisiones que tomemos no sean nuestras, sino que sean compartidas con los pacientes. Sí, eso es salir de un poco el rol así dominante de los médicos en la Exacto, sociedad nuestra, ¿no? Exacto. Que muchas veces se ve hasta en cosas menores. El médico Se ve puede todos los llegar días. 2 horas tarde a la consulta y no pasa nada. Se ve todos Si los el días. paciente llega 5 minutos tarde, perdió la consulta. Sí. O si el médico, Sí, así sí, como, sí, autoritario. como el jefe, Sí. autoridad. La paleomedicina. ¿Cómo? Paleomedicina. Paleomedicina. Vos decís ahí, viniendo de esto que vos estás hablando, los médicos no podemos asegurar resultados. Lo que aseguran es aplicar bien los procedimientos. Nosotros tenemos que asegurar procedimientos. El mismo procedimiento en una persona puede funcionar y en otra no. Los procedimientos están estadísticamente demostrados que benefician o no benefician. O sea, nosotros estamos trabajando con estadísticas. Claro. O sea, nosotros sabemos que con este procedimiento la mayoría de los pacientes evolucionan bien, pero no el 100% de los Claro. pacientes evolucionan bien. Ahora, si no aplicamos el procedimiento adecuado, el 100% de los pacientes evolucionan mal. Claro. Entonces, la garantía que podemos dar es el procedimiento que hasta el día de hoy la ciencia asume como que es el mejor para esta Claro, situación. claro. Pero hay otra cosa, que la medicina basada en la evidencia, que mucho se ha hablado, la medicina basada en la evidencia está hecha para una patología en un paciente, no para la asociación de muchas patologías, ¿no? Por ejemplo, sabemos que un paciente de 50 años con hipertensión de determinadas características, el mejor medicamento es esto, ¿no? Porque los estudios se hicieron con una variable. Pero si tenemos un paciente que es hipertenso, que es diabético, que ya tuvo efectos colaterales con ese medicamento, ya no hay evidencia. Ahí Claro. es donde entra la experiencia, ¿no? La experiencia
y la adaptación individualizada de los tratamientos. Ustedes dicen en este trabajo, Francisco, también que esto del modelo paternalista que decías, que la propia Organización Mundial de la Salud ha señalado, no es solo una cuestión del trato o de cómo se toman decisiones, sino que eso deriva, por ejemplo, en intervenciones innecesarias, uso ineficiente de los recursos, bueno, y menor satisfacción en los resultados. Pero tiene consecuencias concretas. Sí, claro, porque nosotros... por ejemplo, supongamos una paciente con síntomas de menopausia climatéricos, ¿no? Para sacarlo de la obstetricia. Y bueno, aplicamos los protocolos y le damos un tratamiento hormonal, ¿no? No sabemos si la paciente acepta, si esos síntomas la molestan o no la molestan, si para ella es aceptable un tratamiento hormonal, si está dispuesta a aceptar los efectos colaterales en pos de los beneficios. No sabemos. Entonces nosotros, si aplicamos automáticamente, como lo haría la inteligencia artificial, estamos medicalizando a un paciente y con costos en dinero y con efectos colaterales, cuando el paciente de repente no le interesaba, no le molestaba, no le afectaba su calidad de vida, o culturalmente o filosóficamente no acepta ese tratamiento. Entonces nosotros tenemos que contemplar los deseos y los deseos y las inquietudes y los intereses de los pacientes. No podemos medicalizar de una vez. Recomendar medicalizar. Los médicos estamos muy acostumbrados a intervenir, ¿no? Y esto ya lo hemos hablado con el parto, ¿no? Los médicos estamos acostumbrados a intervenir para modificar el curso de algo. Somos intervencionistas por naturaleza, ¿no? Lo hemos hablado de las parteras que son lo contrario, o deberían ser lo contrario, son expectantes para acompañar, ver cómo acompaña un proceso fisiológico. Claro. Entonces la tendencia nuestra es siempre a intervenir, ¿no? A intervenir, a dar un medicamento, a dar un tratamiento, a dar esto, ¿no? Y en ese intervencionismo innato que tenemos, a veces estamos medicalizando los procesos fisiológicos que no deberíamos ni siquiera intervenir, deberíamos controlar. O ser expectante. Eso pasa hasta en una gripe o en algo virósico, que enseguida antibiótico, cosas. Sí, eso es medicalización. Eso es medicalización. Pero hay fenómenos fisiológicos que no deberían ser medicalizados, como puede ser la menstruación, ¿no? La menstruación, o la menopausia, o la tristeza, ¿no? Todas las personas, al día que estén tristes y el día que no están tristes. ¿Por qué hay que darle antidepresivos a todas las personas que estén tristes en algún momento? ¿No? Entonces eso es medicalización de cosas que pasan, que están en la vida. Que tiene un poquito la menstruación, es la menstruación. Y a veces se olvida, uno lee, Francisco, y tenemos que hacer una pausa también, que naturalmente nuestro organismo tiene herramientas para procesar situaciones que está atravesando y curarse. Claro, no hablamos de cualquier situación. Sí, pero nosotros tenemos una enfermedad viral, por ejemplo, que es una gripe, lo que tú dijiste, ¿no? Y le damos antibióticos. No es que no le hagamos nada, le estamos interviniendo con toda su flora, toda su microbiota, que son los gérmenes buenos que están en nuestro organismo, que lo estamos atacando con el antibiótico que no sirve para virus. Pero por las dudas le damos un antibiótico. Estamos haciendo no estamos haciendo un beneficio, no estamos dando un medicamento neutro. Ni siquiera. Estamos dando un medicamento que no cura un virus, pero ataca las bacterias buenas que tenemos en nuestro organismo. Entonces, esa medicalización no es gratuita en términos económicos, pero tampoco en términos biológicos. Después la pagás, como que dicen. Seguro. Como se dice, estás adquiriendo resistencia a un antibiótico cuando lo vas a necesitar en el futuro. Exacto, después ya no te va a servir. Pasa ese capítulo también. 9:33, venimos con el último bloque, con los mensajes de ustedes, con el doctor Francisco Coppola. Transmite Radio 36, Centenario, de Montevideo, Uruguay. Una radio imprescindible, porque nos da ánimo siempre. Endulce su vida con miel natural pura de la nueva Reserva Ecológica de los Montes del Queguay de Paysandú.
Adquiérala en la radio en envases de 1 kilo. Único distribuidor Luis Córdoba. El plan perfecto para el 24 de agosto existe. Viví una fiesta como las de antes en el Parador Suri de Quillú. Entrada gratis, barra de precios accesibles y mucha diversión en un ambiente familiar. Asegurá ya tu lugar por WhatsApp al 099 120 064. El ticket para la cena sale 500 pesos e incluye entrada, gentileza del Surí, plato principal, sorrentinos caseros con salsa y bebida individual. Vení a disfrutar una noche inolvidable en un salón climatizado a leña. Decirte al oído tantas cosas preciosas que estoy sintiendo por ti. La música la ponen en vivo Seba Olivera y Emi Cicero, con un repertorio que recorre todos los géneros. El DJ Gorgo musicaliza toda la noche con los éxitos de todos los tiempos. Y si querés un plan redondo, podés alojarte en nuestras instalaciones con precios bonificados. No te duermas, el 24 de agosto, sé parte de la mejor fiesta de la nostalgia. Consultas y reservas por WhatsApp al 099 120 064. Mañanas de Radio. El periodístico de Radio Centenario. Hay mensajes para ir mechando acá. Gloria dice, y sigo, pero me cuesta encontrar algo parecido a este profesional. Es de otro planeta, dice. Walter, que lo vamos a decir, es odontólogo. Buenos días, Mañanas de Radio La 36, gracias por la entrevista. En biología no es una ciencia exacta, no siempre 2 más 2 es igual a 4. Cada caso es una incertidumbre. Que los profesionales de la salud entiendan que no son Dios, son humanos tratando a otros humanos. Bajarse del pedestal de semidioses. Tienen capacitación y capacidades aprendidas para que les permitan hacer lo bueno, pero solo Él hará lo mejor, más allá de los seres humanos. Algo superior, llámenlo como quieran. Compartir la información sobre mi tratamiento es fundamental. Gracias, doctor Coppola. Y hay una tocaya mía, María de los Ángeles, que dice, buen día a todos. Nada siente el doctor que a veces los médicos no están respaldados. La presión sobre ellos, tanto económica como en lo profesional, actúan sobre el humanismo del profesional, que también tiene una familia a la que responder. La mirada crítica de algún sector de la sociedad que hace que sean vistos como los profesionales como malas personas. Bueno, algo de eso es lo que hablábamos, ¿no? O sea, si nosotros somos humildes y sabemos que no podemos abarcar las decisiones médicas, los casos simples son simples. Claro. Pero en los casos complejos es muy importante las segundas y terceras opiniones, o sobre todo la discusión en conjunto con otros profesionales. La medicina en equipo es la mejor medicina. Claro. Eso es indudable. Por eso que nosotros ponemos ahí en el artículo la decisión conjunta entre el equipo médico, no el médico, el equipo médico, la paciente y su familia. Es decir, es cierto que una persona sola, un médico solo, individual, puede estar abrumado frente a una decisión. Claro. Pero los mismos médicos tenemos que habilitar las segundas opiniones o las terceras opiniones. Hay pacientes que van a una segunda opinión y le da miedo decirle al médico primario, digamos, que consultó con otro médico. Claro. Eso es la regla. ¿Por qué? Porque teme la mala reacción del médico 1, el primario. ¿Por qué es eso? Nosotros tenemos que habilitar las segundas, terceras opiniones o las discusiones en conjunto. Como lo dije al principio, cuando los pacientes nos ven consultar con otros, no se lesiona la confianza, se refuerza la confianza con el médico. Entonces el médico solo individual no tiene por qué simular una sobrecapacidad, sino que tiene que demostrar que es capaz de ser humilde y consultar o discutir en equipo un caso que no es fácil.
No estamos hablando de las cosas simples, sino de las cosas más complejas. Yo creo que la medicina en equipo es la única que garantiza a los pacientes la mejor decisión y después tomada en conjunto con ellos. Claro. ¿No se estila hacer eso? ¿No es parte de...? Es más, se estila en algunos... bueno, yo creo que la medicina depende mucho del liderazgo, ¿no? Uh-huh. Hay equipos médicos que trabajan así y hay instituciones que trabajan como si fueran sanatorios, que cada uno tiene su paciente y la resuelve y la interna y le da el alta o lo que sea. Es un paciente con un médico y listo. Uh-huh. Pero hay otras instituciones que se trabaja en equipo y las cosas resultan mejor. Entre los mensajes que leímos dijimos con un odontólogo, ¿no? Sí. Otro fue de una psiquiatra jubilada y ahora una pediatra jubilada. Excelente. La doctora Carmen Carrero dice: todo mi reconocimiento al profesor Coppola, muy necesaria la ética en la atención médico-paciente. Qué difícil cuando el sistema te obliga a atender a un paciente en 10 o 15 minutos en la consulta. Cuando la consulta te lleva más de lo estipulado, los pacientes deben esperar en sala de espera y hasta el médico debe cambiarse de consultorio al terminar porque viene otro médico. El Sistema Nacional Integrado de Salud tiene fallas estructurales, en mi opinión, y una de ellas, y muy importante, es la falta de un primer nivel de atención adecuado. Respaldo 100%. Claro, esas cosas... el sistema de trabajo médico va en contra de lo que estamos hablando. Es un obstáculo. Con qué postura, con qué actitud ese médico puede trabajar, puede relacionarse. Bueno, como en todo, ¿no? Por más humanista que sea, si lo sacan... Claro, yo creo que, por ejemplo, en obstetricia tiene que haber equipos con consultantes intermedios, especialistas en oncología, especialistas en esto, en lo otro, que compartan y discutan en conjunto. Eso es lo que yo hago, por ejemplo, en donde trabajo, en los lugares donde trabajo, pero no es siempre que ocurre. Claro. Ustedes hablan de una serie de elementos en este trabajo que después nos contarás dónde se va a publicar, Francisco, que incide en este modelo, digamos, por ejemplo, la continuidad de la atención y confianza. Hablan que afecta a esto, por ejemplo, la rotación frecuente de los médicos en los servicios. Seguro, porque es decir, cuando vos generás estamos hablando de la confianza médico-paciente, claro, que vos la generaste porque consultaste con otros, porque discutiste en equipo y porque incluiste al paciente y su familia en las decisiones, y después te sacan a vos y viene otro que tiene que construir de vuelta la confianza. Eso, o sea, la rotación es negativa. Claro. La continuidad asistencial tiene múltiples beneficios, pero el principal es este que estamos hablando, la estrategia de confianza mutua que se relaciona con los mejores resultados. Claro. Vos querías hablar de una película también, ¿no? Seguro, porque de esto tiene que ver, hay una película que se llama The Doctor. Ajá. El actor es Hurt, H-U-R-T, está en YouTube. ¿De qué se trata? Yo le mando a los alumnos a esos. ¿Cómo dijiste H? H-U-R-T, el actor Hurt. Es conocido. Sí, de William Hurt. Sí. Le mando a los estudiantes, por eso los estudiantes me cachan de que yo siempre mando a ver películas viejas, ponen ellos, ¿no? Porque ellos quieren ver las nuevas, las viejas no. Las series estas de servicios de emergencia. Las nuevas quieren. ¿De qué se trata? Se trata de un cirujano cardíaco que hace trasplante de corazón, no es cualquier, ¿no? Entonces es tan soberbio que él está acostumbrado, el corazón se pone en asístole, ¿no? Se conecta todo y después se le da un choque eléctrico para que arranque el nuevo corazón, claro, trasplantado. Y en eso, cuando arranca el corazón, él tiene acostumbrado que hay una asistente ahí, hace tiempo que la vi, ¿no? Pone la 9ª sinfonía. Ajá. Entonces él es Dios. Es Dios, claro. Hizo vivir una persona, le puso un corazón y la hizo vivir. Y el tipo es lo más soberbio de lo soberbio que puedas imaginarte, y menosprecia a los tipos que no operan, ¿no? Los pastilleros le dicen, ¿no? Claro, esa pica. Menosprecia toda esta pastilla, ya tipo a operar, ¿viste? Entonces, la historia se da en que el tipo se agarra un cáncer de laringe. Entonces pasa de ser médico a paciente. Entonces pasa todas las vicisitudes que pasa un paciente que la pueden pasar en Uruguay, ¿no? Si ustedes ven la película que es en Inglaterra, lo mismo que pasa el tipo
pasa cualquiera aquí, ¿no? Claro. En Uruguay, en el monte, en donde estamos. Es totalmente homologable. Mirá vos. Bueno, eso le lleva a un cambio al tipo, todas las repercusiones del cáncer en su familia, en los tratamientos, en los oncólogos, en los tipos que no le miran a los ojos. Claro. De ahí saqué lo de la mirada a los ojos, ¿viste? De esa película, etcétera, etcétera. Toda la deshumanización de la medicina, pasa el tipo por todo ese proceso como simple paciente. El asunto que después vuelve, se cura, vuelve a ser docente. Y entonces, en las últimas escenas, bueno, estoy spoileando, pero claro, no importa. no importa, ¿no? Lo que importa es que el tipo en las escenas finales tiene sus residentes. Entonces, está pasando visita, le dice, la paciente 232, ponele. No, ¿cómo la paciente tiene nombre, la 232? Claro. El tipo pasa de un lado al otro, ¿no? Claro, pasa a humanizarse. Entonces agarra todos los residentes, le saca la ropa, le pone una batita, le pone una camilla, con una chata abajo y los hace desfilar por los pasillos para que sientan lo que es un verdadero paciente. Es espectacular la película. Es del año 91, estoy mirando. Sí, acá. vieja, sí, vieja, ¿no? Pero, ver cosas viejas. Pero al lado de las otras está más nueva. Sí. Sí, mirá vos. Bueno. Está, dijiste en YouTube. Sí, está, yo la vi en YouTube. Yo busqué acá y la encontré, sí está, en sí. YouTube. Esto ahora que no vas a estar, ¿no estás ya en el Clínicas? No, Ya no estás en el Clínicas. estoy en otras actividades. Porque dio el paso al costado, ¿es eso? Sí, Por dar un paso al costado. apoyo todo lo que el Hospital de Clínica me pida, porque para mí es espectacular lo que se está haciendo. Pero bueno, no estoy en la parte de gestión y de dirección. ¿Y ahora qué vas a hacer? Bueno, estoy sigo de asesor en el Fondo Nacional de Recursos para los temas de fertilidad, que ya hablamos aquí, creo. Sí, sí. Estoy en San José dirigiendo la parte de maternidad de allá. Y estoy estudiando de vuelta porque tuve un vacío de actualización en estos 3 años de gestión. Y claro. Y me estoy poniendo al día con los temas que a mí me gustan. Me incorporé a la Asociación de Diabéticos del Uruguay. Vamos a trabajar con la Asociación de Diabéticos en Uruguay. Mi especialidad, mi subespecialidad es diabetes y embarazo, lo que me he dedicado toda la vida. Bueno, hay una gira ahora para screening de pie diabético en Melo, en Cerro Largo. ¿Para qué, perdón? Para el screening del pie diabético, se llama. Son las consecuencias que terminan en amputaciones diabéticos. Ahí voy a dar una charla de diabetes y embarazo. ¿En Cerro Largo? Sí, en Melo. Y bueno, estoy escribiendo, estudiando y tomando mate de mañana, escuchando música y durmiendo mejor. Y viendo películas. Y viendo películas. Está todo bien lo que siempre hablamos con Ángel, y eso que nosotros nos gustaría que los médicos que se están formando reciban esta formación, ¿no? Muchos han recibido. Tengo un grupo yo los alumnos los voy acumulando en un grupo de WhatsApp que les sigo pasando materiales y tengo un blog ahí donde escribo y ellos siguen recibiendo. Bueno. Son como 200. Mirá. O 250. La divulgación va a seguir de tu parte, ¿no? Sí. Que para nosotros es fundamental. Sí, claro. Y nos piden que repitamos el nombre de la película, The Doctor. The Doctors, el Doctor. El Doctor con William Hart como protagonista. Sí, después comenten. Está en Netflix también. ¿Está en Netflix? Por lo menos nos aparece acá en internet. Mejor pues se ve mejor. Va gratis la mención a esa plataforma, pero por lo menos aparece en internet. Psicosis Fabric, ¿sabíamos de dónde era Psicosis Fabric? No, escribe, no me acuerdo. Bueno, dice, creo que todos los pacientes se sienten bien. Perdón, sí, oyente que no, es Mario de Berlín, es desde Mario Alemania. que escribe desde Berlín. Sí. Dice, creo que todos los pacientes se sienten bien cuando notan que el médico se preocupa por hacer una devolución clara, porque entiende el lugar del paciente. Exacto, sí. Es esa la historia. Es bueno, así que ahora te podemos tener más seguido. Sí, vamos a ampliar la columna. Vamos a hablar de muchas otras cosas también. Negociamos contrato de columnista. Claro, y ya lo tiene, ¿no? Sí, ya está. Lo tiene. Pero una vez por mes seguro. Cambiamos la frecuencia, ahí está. Exactamente. Podemos ajustar eso. Bueno, cuando se pueda difundir los artículos, se va a publicar. Se va a publicar en Anales de Facultad de Medicina, en el ítems Bioética y Humanismo. Hay un ítem Bioética y Humanismo en Anales. Es en la revista Libre. Y cuando esté ahí lo publicamos nosotros. Seguro. Cuando no bien salga yo les aviso para no anticipar a la revista. Claro, exactamente. Y la verdad que nosotros también
homenajeamos lo que dejás de hacer en este momento y agradecemos además desde el país, ¿viste? Lo que has hecho hasta el momento, y quedamos todos prendidos de lo que va a pasar de aquí en adelante, ¿no? Estoy impresionado por la audiencia que tiene. Sí. El tipo de audiencia, ¿no? Muy ¿verdad? calificada. Bien. Desde las especialidades, Sí. Berlín. Sí. Pero es muy interesante y seguiremos conversando de esto. Muy bien, muchas Bueno, y gracias. ahora bajá a 18 ahí a cruzarte con gente que ayudaste a nacer. Bueno. Claro, claro que sí. Gracias, Francisco. No, hasta la gracias a próxima. ustedes. Chau. Transmite Radio 36, Centenario, de Montevideo, Uruguay. Una radio imprescindible, porque nos da ánimo siempre.